Queridos radioescuchas, sean muy bienvenidos. Hoy, prepárense para una historia que teje destino y coraje con hilos de seda y emoción. Conoceremos a Catalina, una joven costurera que trabaja hasta altas horas de la noche para mantener a su padre enfermo, y a don Rafael, un príncipe que esconde un corazón cansado de las convenciones. Un encuentro inesperado en el castillo de Chapultepec pondrá el mundo de los dos patas arriba. Comenten desde donde nos escuchan, desde el sillón, el camión o mientras preparan la cena. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse las próximas emociones. Respire profundo. Nuestra historia apenas comienza. El tintineo de las tijeras y el ruido rítmico de las agujas perforando telas llenaban el pequeño taller de la calle de Madero, en el corazón de la Ciudad de México de 1885. María Catalina Vázquez, una joven de 22 años, con el cabello castaño siempre recogido en un chongo discreto y ojos verde esmeralda que había heredado de su madre, trabajaba incansablemente sobre un delicado vestido de seda francesa. Sus dedos ágiles, marcados por pequeñas cicatrices de agujas y alfileres, se movían con precisión sobre el lujoso tejido que jamás podría soñar con usar. El sudor le escurría por la frente mientras se concentraba en los detalles del bordado que hacía para la baronesa de Taxco, una de las clientas más exigentes que aún les quedaban. Catalina, hija, ya es pasada la medianoche. Descansa un poco, murmuró Joaquín Vázquez, su padre, un hombre que antaño había sido el sastre más solicitado de la corte imperial, pero que ahora estaba confinado a una silla cerca de la ventana, donde la luz del día le permitía supervisar el trabajo de su hija. El incendio que destruyó su tienda principal 3 años antes también se llevó su salud, dejándolo con una tos persistente y un temblor en las manos que le impedían manejar las agujas con la precisión de antes. Solo unos cuantos puntos más, padre. La baronesa quiere este vestido para el baile de primavera en el castillo de Chapultepec. Si no lo entregamos mañana, perderemos otra clienta, respondió Catalina, sin desviar los ojos del delicado trabajo que realizaba. Ella sabía que eran los últimos hilos que mantenían a flote a esa pequeña familia. Desde que su madre partió cuando Catalina tenía solo 12 años, solo quedaban ellos dos, sobreviviendo del oficio que Joaquín le había enseñado a su hija con paciencia y dedicación. Lo que comenzó como un juego de niña, se convirtió en el sustento de la familia, cuando el prestigio de Joaquín Vázquez se desmoronó junto con las paredes carbonizadas de su sastrería principal. El rumor malintencionado de que él mismo había prendido fuego al establecimiento para cobrar el seguro se corrió como reguero de pólvora por la corte, haciendo que la clientela aristocrática se alejara, dejando solo a unos pocos leales como la baronesa de Taxco, quien conocía a Joaquín desde los tiempos en que cosía para la propia emperatriz. La mañana siguiente llegó con la intensidad típica del verano en la Ciudad de México. Catalina se había quedado dormida sobre el vestido casi terminado, siendo despertada por el sonido de los cascos de los caballos en la calle. «Mi niña, ay, Catalina, despierta, es la carroza de la baronesa», gritó Gertrudis, la vieja criada que ayudaba en los servicios de la casa a cambio de un cuarto en la parte trasera y algunas monedas. Catalina despertó sobresaltada, dándose cuenta de que se había dormido sobre el precioso tejido. Por suerte, no lo había manchado. Con rapidez, dio los últimos puntos y admiró su obra. Un vestido de seda color champaña con bordados de flores en hilos de oro, digno de las más refinadas damas europeas. La puerta del taller se abrió con violencia, y la imponente figura de la baronesa de Taxco entró al recinto. Alta y delgada, con sus 50 años bien disimulados por polvos y cremas importados de París, doña Leonor Mendoza de Altamirano ostentaba el título de una de las mujeres más influyentes de la corte y, ciertamente, una de las más temidas. «¿Dónde está mi vestido, Catalina? Espero que esté impecable. El emperador en persona estará en el baile, y no puedo presentarme con menos que la perfección», exigió la baronesa, sin siquiera saludar a Joaquín, quien se había levantado respetuosamente de su silla. Catalina se apresuró a mostrar el vestido, que relucía bajo la luz que entraba por las ventanas del taller. «Está listo, señora baronesa. Seguí exactamente el modelo de los figurines franceses que usted me trajo, con las modificaciones que sugirió»,
explicó Catalina, extendiendo la prenda para la inspección minuciosa de la clienta. La baronesa examinó cada detalle, cada punto, cada aplicación con ojos críticos. Después de largos minutos de silencio angustioso, finalmente asintió. Satisfactorio. Al menos en eso no me decepciona, muchacha. ¿Cuánto es el servicio? Joaquín se adelantó, su voz temblorosa pero firme. Lo acordado, señora baronesa. 200 pesos por el vestido completo, incluyendo los ajustes. La baronesa sacó una pequeña bolsa de terciopelo de la manga y contó 150 pesos sobre la mesa de trabajo. Es lo que puedo pagar ahora. El resto lo recibirá después del baile. Si el vestido resiste la noche sin romperse en alguna costura mal hecha, decretó, con una sonrisa fría en sus labios pintados de rojo. Catalina sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la postura respetuosa que su padre siempre le había enseñado. Señora baronesa, compramos los materiales contando con el pago integral. Mi padre necesita medicinas y... La baronesa levantó la mano, interrumpiéndola. No me interesan sus problemas personales, Catalina. Acepte lo que le ofrezco o busque otra clienta. Ah, y una cosa más, añadió volviéndose cuando ya estaba en la puerta. Quiero que usted misma entregue otro vestido que dejé para ajustes la semana pasada. Debe estar listo ahora, ¿no? Catalina asintió confusa. Sí, señora, está listo, pero generalmente es Gertrudis quien hace las entregas. Esta vez será usted. Quiero que lo entregue personalmente en la residencia imperial, esta tarde. Preguntarán por mí en la entrada de servicio. Y vístase adecuadamente, muchacha. No quiero que me avergüence apareciendo como una harapienta. Y sin esperar respuesta, la baronesa salió, dejando atrás el fuerte perfume de lavanda y el peso de una orden que no podía ser rechazada. Joaquín se desplomó en su silla, visiblemente afectado. No es justo, Catalina. El trabajo vale más, y ella lo sabe. Catalina abrazó a su padre con cariño. No se preocupe. Conseguiremos el resto de alguna forma. Y quizás esta sea una oportunidad. Nunca he estado en el castillo de Chapultepec. Ella intentaba sonar animada, pero en el fondo, un mixto de aprensión y curiosidad la dominaba. La residencia imperial era un mundo completamente diferente del suyo, un mundo que ella solo conocía por las historias que su padre contaba de los tiempos en que era llamado al palacio para tomar medidas del propio emperador don Fernando de Iturbide. Las horas siguientes fueron de preparación. Catalina se bañó con el último pedazo de jabón perfumado que guardaba para ocasiones especiales, peinó sus cabellos con esmero y encaró el modesto guardarropa en busca de algo que pudiera usar. No poseía nada remotamente adecuado para aparecer en la residencia imperial, aunque fuera solo por la entrada de servicio. Fue entonces cuando sus ojos se posaron sobre un rollo de seda azul celeste que sobraba de un vestido hecho para la hija de un comerciante. No era mucho, pero quizás, con habilidad y prisa, Catalina cortó y cosió un vestido simple, pero elegante, aprovechando cada centímetro del precioso tejido. El resultado no era lujoso como las ropas que cosía para sus clientas, pero tenía un encanto discreto que realzaba la belleza natural de su rostro joven y su silueta delicada. «Estás hermosa, hija», dijo Joaquín, con lágrimas en los ojos cuando la vio lista. «Tu madre estaría orgullosa». El comentario calentó el corazón de Catalina, dándole el coraje que necesitaba para enfrentar la intimidante tarea que tenía por delante. Con el vestido de la baronesa cuidadosamente empacado, partió hacia el castillo de Chapultepec, en una carroza de alquiler que consumió casi todo el dinero que restaba del pago de la baronesa. A medida que se acercaba al majestuoso palacio, rodeado de exuberantes jardines y custodiado por soldados en uniformes impecables, Catalina sentía el corazón acelerarse. Nunca imaginó que estaría allí, aunque fuera solo como una simple costurera. La carroza se detuvo ante un portón lateral, menos imponente que la entrada principal, pero aún así intimidante para alguien de su clase social. «Entrega para la baronesa de Taxco», anunció con voz temblorosa al guardia, que la observaba con expresión aburrida. El hombre consultó una lista y asintió, permitiendo su entrada. «Por el ala este, pregunte por doña Augusta. Ella es responsable de los aposentos de los invitados de la nobleza». Catalina agradeció y siguió por el camino indicado,
sus ojos absorbiendo cada detalle de los pasillos de mármol, tapices lujosos y muebles que parecían salidos de un cuento de hadas. Estaba tan distraída con la opulencia a su alrededor que no se dio cuenta cuando dobló un pasillo equivocado, alejándose cada vez más del ala de servicio. Cuando se dio cuenta, estaba en un amplio salón donde decenas de personas circulaban en trajes de gala. El baile de primavera estaba a punto de comenzar, y ella se vio en medio de los preparativos finales, con músicos afinando instrumentos y criados ajustando arreglos de flores frescas en jarrones de porcelana. «Usted debe ser la invitada de San Ángel que la condesa mencionó», dijo una voz a su lado. Un mayordomo de mediana edad, vistiendo librea impecable, la miraba con expresión solícita. «La señorita llegó un poco temprano, pero puede esperar en el salón adyacente, donde se está sirviendo el té para los primeros invitados». Antes de que Catalina pudiera explicar el equívoco, fue conducida por una puerta lateral y se vio en otro salón, más pequeño, pero aún más lujoso, donde damas y caballeros conversaban animadamente en pequeños grupos, sosteniendo tazas de finísima porcelana. Algunas miradas se volvieron hacia ella, curiosas ante aquella figura desconocida con su vestido simple, pero elegante. Catalina se congeló, sosteniendo el paquete con el vestido de la baronesa como si fuera un escudo. Era el momento de explicar el error y pedir direcciones para el ala de servicio, pero algo la detuvo. Un hombre alto y de porte elegante acababa de entrar en el salón. Usaba un uniforme militar azul marino con detalles en oro, y su rostro, enmarcado por una barba bien arreglada, poseía rasgos fuertes y ojos penetrantes. Era don Rafael de Iturbide, el hijo del emperador, cuya fama de justicia e inteligencia era conocida incluso en los círculos más humildes de la sociedad de la Ciudad de México. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Catalina sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Había algo en aquellos ojos castaños, una mezcla de melancolía y fuerza, que la fascinó inmediatamente. Don Rafael inclinó ligeramente la cabeza en su dirección, en un gesto casi imperceptible de reconocimiento, antes de ser rodeado por un grupo de oficiales y aristócratas ansiosos por su atención. En aquel momento, Catalina supo que debía salir de allí lo más rápido posible, antes de que el error se convirtiera en una situación embarazosa o, peor, en un escándalo. Pero sus pies se le quedaron pegados al suelo, y una voz en su mente le susurraba que quizás, solo quizás, este era el momento más extraordinario de su vida común. Un breve vislumbre de un mundo que nunca sería suyo, pero que podría, al menos por algunos instantes, fingir que lo era. Con el corazón latiéndole desbocado, Catalina intentó alejarse discretamente hacia una de las puertas laterales, todavía apretando el paquete con el vestido de la baronesa contra el pecho. A cada paso que daba, sentía las miradas curiosas y algunas despectivas siguiéndola, analizando su vestido azul celeste simple que, aunque elegante en su corte perfecto, no poseía los bordados, pedrerías y encajes que adornaban las toilettes de las damas de la corte. «Perdone, señorita, pero creo que no nos han presentado». La voz melodiosa y ligeramente irónica hizo que Catalina se congelara a mitad de camino. Al volverse, se encontró cara a cara con una joven de aproximadamente su edad, cuyo vestido rosa claro cubierto de aplicaciones de encaje francés y perlas minúsculas debía costar más de todo lo que Catalina había ganado en su vida. Sus cabellos rubios estaban arreglados en un peinado elaborado, adornado con flores naturales y cintas de seda. «Soy Amelia de Villagrán, hija del ministro de Hacienda», continuó la joven, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos azules penetrantes. «Y la señorita es...». Catalina sintió la garganta seca. ¿Cómo explicar su presencia allí sin causar un escándalo? ¿Cómo revelar que era solo una costurera que había tomado un camino equivocado y había sido confundida con una invitada? Antes de que pudiera formular una respuesta, otra voz intervino, grave y tranquila. «Señorita Vázquez, ¿no es así? Me enteré de que la señorita vendría al baile». Don Rafael de Iturbide se acercaba con pasos firmes, su impecable uniforme reluciendo bajo la luz de los candelabros. Catalina lo miró perpleja. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Sería posible que la reconociera? «Su Alteza Imperial», balbuceó Amelia, haciendo una profunda reverencia. No sabía que Su Alteza conocía a esta
Señorita. Había una nota de desconfianza en su voz. Don Rafael sonrió, una sonrisa enigmática que no revelaba sus pensamientos. Hay muchas cosas que la corte no sabe sobre mí, señorita de Villagrán. Ahora, si nos disculpa, él ofreció su brazo a Catalina, quien lo aceptó automáticamente, todavía aturdida por el desarrollo de los acontecimientos. Mientras se alejaban, sintió las miradas de todos en el salón, una mezcla de sorpresa, envidia y especulación. «Usted cometió un error, Alteza», susurró Catalina cuando estaban a una distancia segura de los oídos curiosos. «Yo no soy una invitada, soy solo una costurera que vino a entregar un vestido para la baronesa de Taxco y me perdí en los pasillos del palacio». El príncipe la condujo a un rincón más tranquilo del salón, cerca de una de las grandes ventanas que daban a los jardines iluminados por antorchas. La música comenzaba a sonar en el salón principal, indicando que el baile estaba oficialmente abierto. «Sé exactamente quién es la señorita», respondió él, con un brillo divertido en los ojos. «Mi hermana, la princesa Isabel, ya ha mencionado el talento excepcional de la costurera que trabaja con la baronesa. Su nombre es bastante conocido entre las damas de la corte. ¿Sabía? Dicen que sus puntos son tan delicados que parecen obra de hadas». Catalina se sonrojó intensamente. Jamás imaginó que su trabajo fuera comentado en los círculos más altos de la sociedad, mucho menos por la princesa heredera. «Yo agradezco el cumplido, Alteza, pero eso no cambia el hecho de que no debería estar aquí. Si me permite, me gustaría encontrar el ala de servicio para entregar este vestido y retirarme antes de causar más vergüenza». Don Rafael inclinó ligeramente la cabeza, observándola con interés genuino. «La señorita habla como si su presencia fuera una ofensa. No veo razón para ello. El vestido que lleva, por ejemplo, lo hizo usted misma, supongo». Catalina asintió, sorprendida con la observación. «Sí, Alteza. Esta tarde, de hecho, no tenía nada adecuado para venir al palacio, aunque fuera solo por la entrada de servicio. Es un trabajo notable, simple, pero de ejecución impecable. Muestra más talento y buen gusto que muchos de los vestidos recargados que veo en este salón». El cumplido sincero calentó el corazón de Catalina. Por un momento, se olvidó de la impropiedad de la situación y se permitió sentir orgullo de su trabajo y habilidad. «Gracias, Alteza. Mi padre me enseñó todo lo que sé. Él era el sastre más solicitado de la corte, antes del incendio que destruyó su tienda principal». Una sombra pasó por el rostro de don Rafael. «Joaquín Vázquez. ¿No es así? Lo recuerdo. Hizo varios de mis uniformes cuando yo era más joven. Un hombre de gran talento e integridad. Lamenté cuando supe del incendio y de los rumores injustos que le siguieron». Catalina apenas podía creer lo que oía. El príncipe no solo conocía a su padre, sino que parecía respetarlo y creer en su inocencia respecto a los rumores que arruinaron su reputación. Antes de que pudiera responder, la música cambió en el salón principal y los invitados comenzaron a dirigirse hacia allí. «El baile va a comenzar propiamente ahora», dijo don Rafael, mirando hacia la puerta que daba al gran salón, donde la orquesta tocaba una introducción para la primera danza de la noche. «Sería un honor para mí si la señorita me concediera este vals». Catalina abrió los ojos, segura de que no había entendido correctamente. «Alteza, yo no puedo, no sería apropiado. Yo soy solo una artista talentosa cuya compañía me agrada», completó él, con firmeza gentil. «Y este es un baile en mi casa. Puedo bailar con quien yo desee». Había algo en la manera en que la miraba que desarmó completamente las defensas de Catalina. No era la mirada de un noble a una plebeya, ni la de un hombre evaluando a una mujer como objeto de deseo. Era la mirada de alguien que la veía realmente, como persona, y apreciaba lo que veía. Casi sin percibirlo, ella colocó el paquete con el vestido de la baronesa sobre un aparador cercano y aceptó el brazo que él le ofrecía. «Será un placer, Alteza, aunque debo avisarle que no soy muy versada en las danzas de la corte». Don Rafael sonrió, una sonrisa que alcanzó sus ojos e iluminó su rostro austero. «Siga mi conducción, prometo que no la dejaré caer». Y así, ante las miradas atónitas de la sociedad de la Ciudad de México, Catalina entró en el gran salón de baile del castillo de Chapultepec, del brazo del príncipe heredero del imperio.
La música los envolvió como una niebla mágica mientras él la conducía al centro del salón. Catalina se sentía como si estuviera en un sueño, o quizás en una de las historias de hadas que su madre le contaba de niña. Las luces de los candelabros parecían más brillantes, la música más dulce, y el aire cargado de perfumes caros y expectativas parecía vibrar alrededor de ellos. Don Rafael puso una mano en su cintura con delicadeza, sosteniendo su mano con la otra, y comenzaron a bailar. A pesar de su nerviosismo, Catalina descubrió que era fácil seguir sus pasos. Había una seguridad en su conducción que le permitía moverse con naturalidad, como si hubieran ensayado juntos por semanas. Poco a poco, la tensión en sus hombros fue cediendo, y ella se permitió disfrutar de aquel momento surrealista. «La señorita baila muy bien para alguien que se dice inexperta», comentó don Rafael, conduciéndola en un giro suave. «Quizás sea porque nunca tuve un compañero tan hábil», respondió ella, sorprendida con su propia osadía. El príncipe sonrió, aparentemente apreciando su franqueza. «O quizás la señorita tiene talentos naturales que van más allá de la aguja y el hilo». Por un momento, se perdieron en la música y en el movimiento, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Catalina estaba consciente solo de la mano firme en su cintura, del perfume discreto de sándalo que él usaba, y de la manera en que sus ojos castaños parecían ver a través de ella, más allá de las apariencias y convenciones sociales. Fue un choque. Por lo tanto, cuando la música cesó abruptamente, antes del fin esperado de la pieza, un silencio pesado cayó sobre el salón y Catalina percibió que todas las miradas estaban fijas en ellos. La orquesta parecía confusa, los músicos intercambiando miradas inciertas, como si hubieran recibido alguna señal para interrumpir la ejecución. Del otro lado del salón, un hombre de mediana edad con una barba canosa y vistiendo un uniforme ceremonial se acercaba con pasos firmes. Aunque nunca lo había visto personalmente, Catalina lo reconoció inmediatamente. Era el propio emperador don Fernando de Iturbide. A su lado, una mujer de porte altivo y expresión severa, la emperatriz doña Carlota, observaba la escena con desaprobación evidente. Rafael, la voz del emperador, aunque no elevada, llevaba una autoridad incontestable. «Necesitamos hablar en privado». El príncipe hizo una breve reverencia a su padre, pero no soltó la mano de Catalina. «Después del baile, padre, sería descortés abandonar a mi pareja de baile en medio del salón». El emperador frunció el ceño, visiblemente contrariado con la respuesta. Sus ojos se posaron en Catalina, evaluándola de pies a cabeza. «¿Y quién sería esta joven que merece tanta consideración de mi hijo?». Don Rafael mantuvo la compostura, aunque Catalina podía sentir la tensión en su brazo. «Esta es la señorita María Catalina Vázquez, hija de Joaquín Vázquez, el sastre». Un murmullo recorrió el salón. Algunas risas discretas se escucharon, y Catalina sintió que el rostro le ardía de vergüenza. Del otro lado del salón, Amelia de Villagrán cuchicheaba algo a un grupo de jóvenes aristócratas que miraban a Catalina con desdén mal disimulado. «¡La costurera!», exclamó una voz femenina estridente. La baronesa de Taxco abría camino entre los invitados, su rostro normalmente pálido y compuesto, ahora rojo de furia. «¿Cómo se atreve?», siseó, avanzando hacia Catalina con el dedo en ristre. «¿Cómo se atreve a avergonzarme de esa manera? Infiltrarse en un baile imperial, seducir al príncipe heredero. ¿Tiene idea del ridículo al que me expuso?». Catalina deseó que el suelo se abriera bajo sus pies. La humillación era casi insoportable. «Yo no me infiltré en ningún lugar, señora baronesa», logró decir, la voz temblorosa pero digna. «Vine a entregar el vestido que usted solicitó y hubo un error por parte de los criados». «¿Un error?», la baronesa rió, un sonido frío y sin humor. «El único error fue mío, al confiar en una familia de mentirosos y tramposos. Primero su padre incendia su propia tienda para defraudar el seguro, y ahora usted intenta ascender socialmente, seduciendo al príncipe». Catalina sintió que la sangre le hervía. «Mi padre jamás incendió tienda alguna, fue un accidente, y el señor que esparció ese rumor sabía muy bien eso. En cuanto a seducir al príncipe, como usted dice, no hice nada más que aceptar una invitación para bailar. Si hay algo inapropiado en eso, quizás usted debería discutir el asunto con Su Alteza, no conmigo».
La osadía de la respuesta pareció dejar a la baronesa momentáneamente sin habla. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Usted se arrepentirá de esta insolencia, muchacha. No solo perderá mi patrocinio, sino que me aseguraré de que ninguna otra dama de la corte jamás contrate sus servicios nuevamente. Su nombre será sinónimo de escándalo y vergüenza. Doña Leonor, la voz de Joaquín, aunque débil debido a la enfermedad, llevaba una dignidad que hizo que la baronesa finalmente se volviera hacia él. Trabajamos para usted durante años, con honestidad y dedicación. Mi hija es una muchacha de carácter irreprochable. Si usted no puede ver eso, lo lamento profundamente, pero no permitiré que la insulte en nuestra propia casa. La baronesa los miró de uno a otro, sus labios finos comprimidos en una línea de desaprobación. Ustedes dos están arruinados, le declaró finalmente, y no piensen que el interés pasajero de un príncipe conocido por sus caprichos los salvará. Cuando él se canse de este pequeño divertimento, ustedes no tendrán a nadie a quien recurrir. Y con esas palabras, giró sobre sus talones y salió, cerrando la puerta con tanta fuerza que uno de los cristales de la vitrina tembló peligrosamente. Catalina se dejó caer en la silla, sintiendo las piernas débiles. Tiene razón, padre. Estamos arruinados. Joaquín extendió la mano para tocar el rostro de su hija con ternura. No, mi querida. Tenemos nuestro talento, nuestra honestidad y el uno al otro. Eso nunca podrán quitárnoslo. Su optimismo era conmovedor, pero Catalina sabía que la realidad sería mucho más dura. Sin los pedidos de las damas de la corte, ¿cómo sobrevivirían? ¿Cómo pagarían las medicinas que su padre tanto necesitaba? Las horas siguientes pasaron en un sopor de preocupación y trabajo silencioso. Catalina terminó los ajustes en los uniformes de don Rafael como prometido. Cada punto perfecto, una afirmación de su dignidad y profesionalismo, incluso ante la adversidad. Fue casi un alivio cuando, al anochecer, un golpe discreto en la puerta anunció la llegada de un visitante inesperado. Gertrudis, que estaba preparando la cena sencilla en la cocina trasera, se apresuró a atender. Momentos después, regresó a la sala principal con los ojos muy abiertos de asombro. «Mi niña Catalina», susurró, aunque no había necesidad de sigilo, «es la princesa Isabel». De hecho, parada en el umbral de la puerta, usando un vestido simple para sus estándares y un chal que ocultaba parcialmente su rostro, estaba la heredera del trono, hija del emperador don Fernando de Iturbide y hermana de don Rafael. Catalina y su padre se levantaron inmediatamente. Haciendo reverencias profundas, «Su Alteza Imperial», balbuceó Joaquín, «qué honor inesperado. ¿En qué podemos servirle?» La princesa Isabel sonrió, una sonrisa gentil que recordaba mucho a la de su hermano. «Señor Vázquez, señorita Catalina, por favor, levántense. Vine sin formalidades, casi de incógnito, para evitar más habladurías». Se acercó mirando alrededor de la pequeña sastrería con interés genuino. «Mi hermano siempre habló muy bien del trabajo de usted, señor Vázquez, y ahora entiendo por qué». Sus ojos se posaron en un vestido casi terminado que estaba expuesto en un maniquí en la esquina de la habitación. «¿Este es su trabajo, señorita Catalina?» «Es absolutamente primoroso». Catalina se sonrojó con el cumplido inesperado. «Sí, Alteza. Un vestido que estaba haciendo para la señora Mendoza, esposa del cónsul portugués». Dudó antes de añadir, «aunque dudo que ella aún quiera recibirlo, después de los acontecimientos recientes». La princesa agitó la mano, como si espantara una mosca molesta. «Tonterías. Si la señora Mendoza tiene algún sentido estético, no renunciará a un trabajo tan fino por chismes de salón». Se volvió hacia Catalina con una mirada más seria. «Vine a hablar con usted sobre mi hermano». Catalina sintió que el corazón le aceleraba. «Alteza, yo juro que no tuve intención de causar ningún bochorno a la familia imperial. Fue todo un malentendido y...» La princesa la interrumpió con un gesto gentil. «No vine a reprenderla, señorita Catalina. Al contrario, conozco a mi hermano mejor que la mayoría. Rafael es un hombre de principios firmes y corazón leal. Si demostró interés por usted, no fue por capricho o diversión, como algunos maliciosamente sugieren». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Catalina. «Él me contó sobre el incidente en el baile, sobre cómo usted fue injustamente expuesta al ridículo
por algunos miembros de la corte, y cómo él sintió que necesitaba intervenir. Me dijo también que nunca vio a alguien enfrentar una situación tan bochornosa con tanta dignidad. Catalina no sabía qué decir. La idea de que don Rafael hubiera hablado sobre ella con su hermana, y de modo tan favorable, era al mismo tiempo perturbadora y extrañamente reconfortante. Rafael rara vez se interesa por alguien lo suficiente como para desafiar las convenciones sociales, continuó la princesa. Y créame, él conoce bien el costo de ese desafío. Nuestra posición en la familia real no nos da solo privilegios, también nos impone ataduras muy pesadas. Había un tono de melancolía en su voz que hizo a Catalina preguntarse si la propia princesa ya había enfrentado limitaciones similares en su vida personal. Lo que quiero decir, señorita Catalina, es que si mi hermano demostró interés en conocerla mejor, es porque vio algo especial en usted, algo que trasciende títulos y posiciones sociales. Y si usted siente lo mismo por él, no permita que el miedo al escándalo o las lenguas venenosas de la corte la impidan de seguir su corazón. Catalina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. La bondad inesperada de la princesa era casi más de lo que podía soportar, después de un día de humillaciones y preocupaciones. Su Alteza, es muy amable de su parte, pero el mundo no es tan simple. Ya perdimos el patrocinio de la baronesa hoy, y probablemente perderemos otros clientes importantes. ¿Cómo podría yo siquiera pensar en eso también puedo ayudar? Interrumpió Isabel con una sonrisa determinada. Siempre admiré el trabajo de su padre, señor Vázquez, y ahora que vi el talento de su hija, tengo una propuesta. La corona patrocinará oficialmente su sastrería. Comisionaré vestidos para mí y para las damas de mi corte particular, y estoy segura de que mi marido, el conde Gastón de Miraflores, quedará igualmente satisfecho de que sus uniformes sean ajustados por manos tan hábiles. Joaquín y Catalina intercambiaron miradas de asombro. Alteza, esto es extremadamente generoso, pero no podemos aceptar una caridad, comenzó Joaquín. La princesa levantó la mano, silenciándolo con firmeza suave. No es caridad, señor Vázquez, es reconocimiento de mérito y talento. Además, añadió con un brillo travieso en los ojos que recordaba mucho a su hermano, confieso que tengo motivos personales. Si Rafael encontró a alguien que lo hace sonreír genuinamente por primera vez en años, haré lo que esté a mi alcance para facilitar esa amistad, o lo que sea que pueda florecer de ella. Y con eso se despidió, prometiendo enviar a su dama de compañía al día siguiente para discutir los detalles del acuerdo comercial. Cuando la puerta se cerró detrás de la princesa, Catalina y Joaquín se miraron en silencio por unos instantes, intentando procesar lo que acababa de suceder. Bueno, dijo Joaquín finalmente, con un suspiro que era parte alivio, parte incredulidad. Parece que nuestra suerte está cambiando, hija. Catalina asintió, todavía aturdida. La princesa Isabel. Ella es tan diferente de lo que imaginaba, tan humana. La familia imperial siempre tuvo una reputación de decencia y sencillez, a pesar de la pompa que los rodea, comentó Joaquín. El propio emperador es conocido por su interés en la ciencia y las artes, más que por la ostentación de poder. Hizo una pausa, observando a su hija con atención, y en cuanto al príncipe, ¿qué siente por él, Catalina? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué sentía ella por don Rafael? Era demasiado pronto para llamar aquello amor, ciertamente, pero había algo, una conexión, una chispa de reconocimiento mutuo que iba más allá de las palabras o de las convenciones sociales. No sé, padre, respondió honestamente. Solo lo conocí hace 2 días, pero ella dudó, buscando las palabras correctas. Cuando estoy con él, siento como si finalmente estuviera siendo vista, no como la hija del sastre, o la costurera, o la muchacha pobre que necesita caridad, solo como Catalina. Joaquín sonrió, una sonrisa al mismo tiempo feliz y melancólica. Tu madre decía algo parecido sobre mí, ¿sabías? Que cuando nos conocimos fue la primera vez que alguien la vio realmente. Extendió la mano para tocar el rostro de su hija. Si ese muchacho, príncipe o no, puede hacerte sentir así, entonces quizás valga la pena arriesgarse, mi querida.
La vida es demasiado corta para desperdiciar oportunidades de felicidad por miedo a lo que los demás dirán. Las palabras del padre quedaron con Catalina mientras ella terminaba los últimos detalles del uniforme de don Rafael. Al día siguiente, contrariando su decisión anterior, ella misma lo llevaría al palacio. No porque esperara algo del príncipe, sino porque, por primera vez en años, sentía el coraje de seguir su propio corazón, independientemente de a dónde pudiera llevarla. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, en la lujosa mansión del ministro de Hacienda, Amelia de Villagrán tramaba. Sentada en su tocador, escribía una carta anónima dirigida al periódico más leído de la corte, detallando el escándalo del baile de primavera, con adiciones maliciosas que transformaban una simple invitación a bailar en un caso de seducción premeditada. A su lado, un joven oficial del ejército, teniente Alberto Méndez, observaba con interés divertido. ¿Está segura de esto, Amelia? Si descubren que fue usted... Amelia sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. No lo descubrirán, y aunque sospechen, el daño ya estará hecho. La costurera será destruida socialmente, y el príncipe, avergonzado, volverá a sus obligaciones, incluyendo el compromiso que todos saben que se está arreglando con la princesa de Orleans. El teniente frunció el ceño. Pensé que era usted quien deseaba ese compromiso. Amelia se encogió de hombros con falsa indiferencia. Si no soy yo, que sea una princesa europea. Cualquiera, menos esa costurerita de poca monta. Lo importante es que Rafael aprenda su lugar, y ella el suyo. Lo que Amelia no sabía era que sus planes pronto enfrentarían un obstáculo inesperado: la determinación de una princesa imperial de defender no solo a su hermano, sino también a la joven que había capturado su corazón. Ni imaginaba que en aquel exacto momento el propio emperador don Fernando de Iturbide conversaba con su hijo en su despacho particular en el castillo de Chapultepec, discutiendo no solo el futuro del príncipe, sino quizás el futuro del propio imperio. El despacho imperial en el castillo de Chapultepec estaba silencioso, excepto por el tic-tac constante del reloj de pared y el ocasional ruido de las páginas siendo volteadas. El emperador don Fernando de Iturbide, sentado en su sillón de cuero detrás del imponente escritorio de jacarandá, examinaba documentos a través de sus gafas de lectura, mientras su hijo, don Rafael, esperaba de pie, con las manos cruzadas a la espalda, en postura militar. Finalmente, el emperador se quitó las gafas y miró directamente a su hijo. Rafael, ¿usted comprende la delicada posición en que ha puesto a la corona con su comportamiento impulsivo? Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de la autoridad de un monarca que gobernaba el país desde hacía más de 4 décadas. Don Rafael sostuvo la mirada de su padre sin dudar. Comprendo que bailé con una joven de carácter irreprochable en nuestro baile. Padre, no veo cómo eso podría comprometer la estabilidad del imperio. Don Fernando suspiró, pasándose la mano por la barba canosa, que le confería el aire de sabio por el que era reconocido en todo el mundo. No se trata solo de un baile, hijo. Se trata de lo que representa. Los periódicos ya están comentando. Los diplomáticos extranjeros hacen preguntas. Y recibimos esta mañana una carta bastante preocupada de la familia Orleans sobre el compromiso que veníamos negociando. Un compromiso del cual nunca fui oficialmente informado, respondió Rafael, un toque de amargura en su voz. Siempre he cumplido mis deberes para con la corona y el país. Padre, serví en el ejército con distinción, representé al país en misiones diplomáticas, me preparé para un día asumir responsabilidades que espero que aún estén muy distantes, pero no puedo aceptar que decidan sobre mi vida personal como si yo fuera una pieza en un juego de ajedrez diplomático. El emperador se levantó lentamente y caminó hasta la ventana que daba a los jardines del palacio. Por algunos momentos, solo observó el movimiento de los jardineros trabajando en los parterres de rosas. Cuando me casé con su madre, dijo finalmente, yo tenía solo 17 años. Nunca la había visto personalmente. Nuestro matrimonio fue arreglado por razones de Estado, como es costumbre entre familias reales. Se volvió para encarar a su hijo. Tuve la suerte de encontrar en Carlota una compañera leal y una emperatriz digna, aunque en nuestros corazones
nunca se hayan verdaderamente encontrado de la manera que los poetas describen. Había una nota de melancolía en su voz que don Rafael rara vez había oído. ¿Es eso lo que desea para mí, padre? ¿Un matrimonio de conveniencia y una vida entera de resignación? Don Fernando volvió a sentarse, sus ojos revelando el cansancio que generalmente mantenía oculto de la corte. Lo que deseo, Rafael, es que usted comprenda que nuestras vidas no nos pertenecen solo a nosotros mismos. Llevamos el peso de una nación, de una dinastía. Nuestras elecciones afectan a millones. Y si yo creo que puedo servir mejor a esos millones siendo fiel a mí mismo, siendo un hombre íntegro y no solo un símbolo vacío de tradición. La tradición no es vacía, hijo, reprendió el emperador. Es lo que mantiene la cohesión social, el respeto a las instituciones. La tradición también puede ser una prisión, padre, una excusa para perpetuar injusticias y privilegios que no se justifican. Don Rafael dudó antes de continuar. Usted mismo no es conocido por sus ideas progresistas, por su apoyo a la ciencia, a la educación, a las artes. ¿Por qué nuestras vidas personales no pueden reflejar los mismos principios de evolución y humanidad? El emperador don Fernando de Iturbide estudió a su hijo por un largo momento. Había orgullo en su mirada, mezclado con preocupación genuina. Usted habla de la señorita Vázquez, supongo, la costurera. Hablo de Catalina. Sí, una mujer de inteligencia, dignidad y talento extraordinarios, que enfrentó adversidades con una fuerza que muchos de nuestros cortesanos jamás conocerán. El emperador tamborileó los dedos sobre la mesa, pensativo. Isabel vino a hablar conmigo sobre ella anoche. Su hermana parece haber quedado impresionada. Una leve sonrisa surgió en sus labios. Ella siempre tuvo buen discernimiento sobre el carácter de las personas. ¿Y usted confía en el juicio de ella? Confío, más incluso que en el mío propio, en ciertos asuntos. El emperador don Fernando de Iturbide se levantó nuevamente, esta vez para servirse una copa de vino de Oporto de una botella que guardaba en un pequeño gabinete lateral. Rafael, no soy insensible a los llamados del corazón. También fui joven, aunque usted quizás lo encuentre difícil de creer. Ofreció una copa a su hijo, quien aceptó con un gesto de agradecimiento. Lo que me preocupa no es la señorita en sí, sino las consecuencias de un acercamiento precipitado. La sociedad puede ser implacablemente cruel, especialmente con aquellos que desafían sus reglas no escritas. ¿Estaría dispuesto a exponerla a eso? La pregunta tomó a don Rafael por sorpresa. Era la primera vez que su padre demostraba preocupación no por el escándalo en sí, sino por el bienestar de Catalina. No deseo causarle ningún sufrimiento, padre, pero tampoco puedo fingir que no la conocí, que no vi en ella cualidades que rara vez encontré en cualquier persona, independientemente de su posición social. El emperador asintió lentamente. Entonces sugiero cautela y tiempo. Conózcala mejor. Deje que ella lo conozca también. No solo al príncipe, sino al hombre. Y permita que la sociedad se acostumbre gradualmente a la idea, en lugar de forzarla por la fuerza. Hizo una pausa, un brillo de humor surgiendo en sus ojos cansados. Además, si me permite un consejo paterno y no imperial, las mujeres suelen apreciar la cortesía de ser consultadas sobre sus propios sentimientos antes de que hagamos grandes planes para su futuro. Don Rafael no pudo contener una sonrisa. Un consejo sabio, padre. Gracias. Estaba a punto de retirarse cuando la puerta del despacho se abrió abruptamente y el conde Gastón de Miraflores, marido de la princesa Isabel, entró con una expresión grave, sosteniendo un periódico. «Perdonen la intrusión, Majestad, Alteza», dijo él haciendo una breve reverencia, «pero pensé que deberían ver esto inmediatamente». Extendió el periódico al emperador, quien lo tomó con las cejas fruncidas. A medida que leía, su expresión pasaba de la sorpresa a la indignación. «¿Quién escribiría tanta infamia?», murmuró pasando el periódico a su hijo. Don Rafael sintió que la sangre se le helaba al leer el titular en letras grandes. «Escándalo en la corte. Príncipe seducido por costurera ambiciosa». El artículo que le seguía era una pieza de calumnia mal disimulada como reportaje, insinuando que Catalina había planeado meticulosamente infiltrarse en el baile para seducir al heredero del trono.
parte de un esquema para ascender socialmente y vengarse de la aristocracia que había rechazado a su padre después del sospechoso incendio en su sastrería. «Esto es absurdo», exclamó don Rafael, la voz temblorosa de rabia. «¿Quién se atrevería a publicar tales mentiras?» «El artículo es anónimo», respondió el conde Gastón, «pero Isabel sospecha de Amelia de Villagrán. La joven tiene motivos para resentirse de la señorita Vázquez». El emperador don Fernando de Iturbide tomó el periódico de vuelta, releyéndolo con expresión sombría. «Esto cambia las cosas, Rafael. Ahora ya no es una cuestión de decoro social, sino de honor. La señorita Vázquez está siendo calumniada públicamente, y de cierta forma, por su causa. Por mi imprudencia, usted quiere decir», corrigió don Rafael, la culpa pesándole sobre los hombros. «Necesito hacer algo, padre. No puedo dejar que Catalina sufra por mi causa». El emperador pareció perdido en pensamientos por algunos instantes. Finalmente, dijo: «Hay momentos, hijo, en que la tradición debe ceder espacio a la justicia, y este me parece ser uno de ellos». Se volvió hacia el conde Gastón de Miraflores. «Gastón, por favor, envíe un mensajero a la residencia de los Vázquez. La señorita Catalina debe ser invitada a un té con la emperatriz y la princesa esta tarde. Una invitación oficial, con toda la formalidad debida a una invitada de honor de la familia imperial». El conde asintió, sorprendido pero aprobador. «Así se hará, majestad». Cuando el conde se retiró, don Fernando se volvió hacia su hijo. «En cuanto a usted, Rafael, sugiero que reflexione sobre cómo desea proceder de aquí en adelante. Las acciones precipitadas pueden ser heroicas en las novelas, pero en la vida real frecuentemente causan más daño que bien». Puso una mano en el hombro de su hijo. «Recuerde, un verdadero príncipe protege no solo con la espada, sino también con la sabiduría». Mientras tanto, en la pequeña sastrería de la calle de Madero, el caos se había instalado. La tienda, generalmente tranquila a esa hora de la mañana, estaba rodeada por curiosos que señalaban y cuchicheaban, algunos incluso atreviéndose a presionar el rostro contra la vitrina para espiar el interior. Dentro, Catalina temblaba mientras leía el periódico que un vecino bien intencionado había traído, alertándola sobre el artículo difamatorio. «Esto es terrible, padre», murmuró, lágrimas de indignación y vergüenza nublando su visión. «¿Cómo pueden inventar tales mentiras?». Joaquín, pareciendo haber envejecido 10 años aquella mañana, sostenía la mano de su hija con fuerza. «Los poderosos siempre intentarán aplastar a aquellos que amenazan su mundo ordenado, Catalina. Usted, con su sencillez y talento, se convirtió en una amenaza en el momento en que captó la atención del príncipe. Debí haber entregado aquel vestido y haberme ido», lamentó ella. «Nunca debí haber aceptado esa danza, nunca debí haber...». «No, hija», interrumpió Joaquín con firmeza sorprendente. «No se arrepienta de haber vivido un momento de dignidad y verdad. Si hay culpa en esta historia, no es suya ni del príncipe. Es de aquellos que no pueden aceptar que el valor de una persona está en su carácter, no en su título». La puerta de la sastrería se abrió, y Gertrudis entró apresuradamente, jadeando de tanto correr. «Señorita Catalina», exclamó, los ojos muy abiertos de excitación, «un mensajero imperial en nuestra puerta». Antes de que Catalina pudiera procesar la información, un hombre de mediana edad vistiendo la librea de la casa imperial entró, sosteniendo una carta sellada con el sello imperial. Con una reverencia formal, se la entregó directamente a Catalina. «Señorita María Catalina Vázquez», anunció con voz solemne. «Su Majestad la Emperatriz Doña Carlota y Su Alteza Imperial la Princesa Doña Isabel solicitan el honor de su presencia para un té a las 4 de esta tarde en el castillo de Chapultepec. Una carroza será enviada para buscarla a las 3:30». Y con otra reverencia, se retiró, dejando atrás un silencio atónito. Catalina miró la carta en sus manos como si fuera una serpiente a punto de atacar. «Esto es imposible», susurró. «¿La emperatriz? ¿Por qué? Abra la carta, mi niña», insistió Gertrudis, prácticamente saltando de agitación. Con dedos temblorosos, Catalina rompió el sello y desdobló el papel finísimo. La caligrafía elegante confirmaba la invitación verbal, añadiendo una nota personal de la princesa Isabel.
Queremos expresar nuestra solidaridad ante las calumnias publicadas esta mañana. Una injusticia contra una persona de bien es una injusticia contra todos nosotros. Contamos con su presencia. Ellas están de mi lado, murmuró Catalina, incrédula. Joaquín sonrió, lágrimas de alivio en sus ojos cansados. Quizás haya más nobleza de espíritu en la familia imperial de lo que pensábamos, hija. Las horas siguientes fueron de preparación frenética. El único vestido adecuado que Catalina poseía era el azul celeste que usó en el baile, ahora famoso por las razones equivocadas. Con la ayuda de Gertrudis y usando retales preciosos guardados para ocasiones especiales, logró modificarlo lo suficiente para parecer una pieza diferente, añadiendo un delicado cuello de encaje blanco y puños a juego, además de un discreto bordado de pequeñas flores en el corpiño. Su cabello, generalmente recogido en un chongo sencillo, fue arreglado en un peinado más elaborado, aunque aún modesto comparado con los excesos de la moda. A las 3:30 en punto, una elegante carroza con el escudo imperial se detuvo frente a la sastrería, causando un nuevo alboroto en la vecindad. Catalina abrazó a su padre, quien la bendijo con voz embargada. «Sé tú misma, hija. Es todo lo que necesitas ser». El viaje hasta el castillo de Chapultepec pareció simultáneamente interminable y demasiado rápido. Catalina intentaba controlar el temblor de sus manos, repitiéndose a sí misma que no tenía nada que temer, que la verdad estaba de su lado. Aún así, la perspectiva de encontrarse con la emperatriz, una napolitana de sangre real, conocida por su dignidad reservada, era intimidante. A diferencia de la visita anterior, esta vez Catalina fue conducida por la entrada principal del palacio, bajo las miradas curiosas de los guardias y criados. Un mayordomo la guió a través de lujosos pasillos hasta una antesala más pequeña, decorada con elegancia femenina. Era claramente uno de los aposentos personales de la emperatriz, no un salón de recepciones formales. La emperatriz doña Carlota aguardaba, sentada en una poltrona de brocado, junto con la princesa Isabel. Ambas se levantaron cuando Catalina entró, un gesto de respeto que la dejó aún más nerviosa. «Majestad, Alteza», balbuceó, haciendo la reverencia más profunda y graciosa que pudo. «Es un honor inesperado ser recibida por sus...» «Mi querida», interrumpió la emperatriz con voz sorprendentemente cálida, extendiendo la mano para que Catalina se acercara. «No hay necesidad de tanta formalidad. Venimos en su auxilio como mujeres, no como realeza». Catalina aceptó la invitación para sentarse, todavía aturdida con la recepción amistosa. La princesa Isabel le sonrió alentadoramente. «Vimos el artículo en el periódico. Señorita Catalina, una pieza de pura maldad, que no merece ni siquiera ser contestada directamente, pues contestarla sería darle una legitimidad que no posee». La emperatriz asintió, sirviendo personalmente el té en delicadas tazas de porcelana china. «Sin embargo», continuó, «no podemos ignorar el daño que tales calumnias pueden causar a una joven de reputación hasta entonces impecable. Por eso la llamamos aquí». Hizo una pausa, observando a Catalina con ojos perspicaces. «Mi hijo parece tener gran estima por usted y por su padre. Rafael no es dado a entusiasmos pasajeros, señorita. Cuando él valora a alguien, siempre hay buenas razones». Catalina no sabía cómo responder. La situación parecía surreal. Estar tomando té con la emperatriz y la princesa, discutiendo la estima que el príncipe tenía por ella. «Majestad, estoy profundamente agradecida por la consideración, pero temo no comprender exactamente por qué fui convocada». La emperatriz intercambió una mirada con su hija antes de responder. «Fuimos informadas de que la señorita perdió clientes importantes debido al incidente en el baile y a las calumnias subsiguientes». Catalina asintió sonrojándose ligeramente. «Sí, Majestad, la baronesa de Taxco retiró su patrocinio, y temo que otras damas de la corte hagan lo mismo. La baronesa es una tonta», declaró la emperatriz con sorprendente franqueza. «Siempre apreció más su dinero que su discernimiento. En cuanto a las otras damas», ella sonrió, una sonrisa que tenía algo felino, «tienden a seguir el ejemplo de la corona. Y a partir de hoy, señorita Catalina, usted será la costurera oficial de la familia imperial». Catalina casi dejó caer la taza que sostenía.
Majestad, yo no. No es caridad, intervino la princesa Isabel, repitiendo las palabras que usó en la sastrería. Es reconocimiento de talento, y si me permite decir, una forma de justicia. Las calumnias fueron dirigidas a usted por causa de su asociación con nosotros. Es justo que ofrezcamos protección a cambio. La emperatriz tomó un sorbo de té antes de continuar. Además, hay otra cuestión que nos gustaría discutir. Su tono se tornó más grave. Mi hijo informó al emperador que desea cortejarla formalmente. Ay, señorita Catalina. El shock dejó a Catalina sin palabras. Cortejar, formalmente, eso implicaba intenciones serias, algo mucho más allá de la amistad o incluso de un coqueteo pasajero. Majestad, yo no sabía. La emperatriz levantó una ceja. ¿Entonces él aún no ha hablado con usted sobre esto? Típico de los hombres, incluso los príncipes, siempre dando por sentado. La princesa Isabel ahogó una risa. Mamá, quizás Rafael estaba esperando su aprobación antes de hablar con la señorita Catalina. Humph. Bueno, ahora él tiene mi aprobación, si es eso lo que lo detiene. La emperatriz se inclinó hacia adelante, estudiando a Catalina con intensidad. La cuestión, mi querida, es, ¿usted estaría dispuesta a considerar tal cortejo? ¿Comprende lo que esto significaría? Las dificultades, los obstáculos, los sacrificios que tendría que hacer. Catalina sintió el corazón latir desbocado. Era una pregunta que ella misma apenas se había atrevido a formular en su mente. Le gustaba don Rafael, se sentía atraída por él de una manera que nunca había experimentado antes, pero de ahí a imaginarse como, ¿qué? Su esposa, una princesa, era una locura. Majestad, tengo gran admiración por su Alteza el príncipe don Rafael. Él se mostró un hombre de carácter excepcional y bondad genuina, pero ella dudó, buscando las palabras correctas. Pero apenas nos conocemos, y hay un mundo entero entre nosotros, no solo de posición social, sino de experiencias, expectativas, deberes. La emperatriz asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. Usted habla con sabiduría más allá de su edad, señorita Catalina. Es precisamente por eso que creo que mi hijo vio en usted algo especial. Hizo una pausa, sus ojos suavizándose. No le pedimos que tome una decisión ahora, solo que considere la posibilidad y, quizás, permita que Rafael la conozca mejor, y usted a él. El tiempo revelará si hay sustancia en esta conexión inicial o si fue solo un momento de magia pasajera. La princesa Isabel se inclinó para tocar la mano de Catalina gentilmente. E independientemente de lo que decida sobre el cortejo, nuestra oferta de patrocinio se mantiene. Su talento merece reconocimiento y su reputación, protección. Catalina sintió lágrimas en los ojos, emocionada por la gentileza inesperada. No sé cómo agradecer, Majestad. Alteza, mi padre y yo estamos eternamente en deuda con la familia imperial. La emperatriz hizo un gesto despectivo. Pero no nos debe nada más que seguir siendo la persona íntegra que demostró ser. Se levantó, indicando que la audiencia llegaba a su fin. Ahora, sugiero que vuelva a casa y descanse. Los próximos días serán interesantes, por decirlo menos. Cuando Catalina ya estaba en la puerta, la emperatriz añadió, «Ah, y señorita, aquel vestido azul que usó en el baile, realmente admirable en su sencillez elegante. Quizás podría hacer algo similar para mí, en púrpura imperial». Catalina no pudo evitar sonreír ante el pedido sorprendente. «Será un honor, Majestad». Al salir del palacio, Catalina se sentía como si flotara. Tantas emociones conflictivas, alivio, esperanza, ansiedad, excitación, se disputaban el espacio en su corazón. El día que comenzó con desesperación, terminaba con una promesa inesperada de redención. Y quizás, solo quizás, algo más. En la carroza que la llevaba de vuelta a la ciudad, ella notó un pequeño envoltorio en el asiento opuesto, con su nombre escrito en una caligrafía fuerte y masculina que inmediatamente reconoció. Dentro, encontró una única rosa blanca y un billete simple. «Para nuevos comienzos, con admiración, Rafael». Catalina llevó la flor al rostro, inspirando su delicado perfume. Nuevos comienzos, de hecho. Pero ¿a dónde la llevarían? Era demasiado pronto para saberlo. Lo que sí tenía claro
Mientras la carroza avanzaba por las calles de la Ciudad de México, iluminadas por el sol poniente, era que su vida había cambiado irrevocablemente y que, por primera vez en muchos años, se sentía no solo vista, sino valorada por lo que realmente era. Las semanas que siguieron trajeron una transformación extraordinaria para la vida de Catalina y su padre. La noticia de que la familia imperial había concedido su patrocinio oficial a la pequeña sastrería de la calle de Madero se extendió rápidamente por la sociedad de la Ciudad de México, provocando un giro en la opinión pública. Los mismos salones que antes bullían con rumores malintencionados ahora elogiaban el extraordinario talento de la joven costurera que había conquistado la confianza de la propia emperatriz. La baronesa de Taxco, en particular, había sido vista intentando explicar a varias personas que siempre había creído en el potencial de la muchacha y que, de cierta forma, había sido responsable de presentarla a la corte. Nadie parecía tomar sus afirmaciones en serio. Los pedidos comenzaron a llegar en un flujo constante, primero de las damas más cercanas a la familia imperial, luego de las esposas de diplomáticos y ministros, y finalmente de prácticamente toda la élite que orbitaba alrededor de la corte. Joaquín, revitalizado por el nuevo prestigio y por la mejora de las condiciones financieras que permitían tratamientos médicos adecuados, volvió a supervisar activamente el trabajo, aunque todavía no podía coser por largos periodos. Catalina contrató a 2 asistentes, jóvenes talentosas de familias modestas, a quienes comenzó a enseñar los secretos del oficio, de la misma forma como su padre le había enseñado años antes. La sastrería, antaño un lugar de trabajo silencioso y a veces desesperado, ahora vibraba con actividad, conversaciones y hasta risas. Pero la transformación más significativa en la vida de Catalina no era profesional, sino personal. Como prometido, don Rafael había iniciado un cortejo formal, respetuoso, público y sorprendentemente tradicional. Visitaba la sastrería 2 veces por semana, siempre acompañado por un ayudante de órdenes, para supervisar los ajustes de sus uniformes. Estas visitas se convirtieron rápidamente en el punto culminante de los días de Catalina, momentos en que, bajo la mirada vigilante pero benévola de Joaquín, los dos conversaban sobre libros, música, política y sueños para el futuro. Catalina descubrió que el príncipe, además de militar dedicado y estudiante de Derecho Constitucional, era un ávido lector de poesía mexicana y admirador de las artes visuales. Don Rafael, por su parte, se encantó con la inteligencia natural de Catalina, su mirada atenta para colores y formas, y su capacidad de ver belleza en las cosas más simples. ¿Sabe lo que más me impresionó de aquel baile?, confesó él en una de esas visitas, mientras Catalina ajustaba el cuello de su uniforme de gala. No fue solo su coraje ante la humillación, aunque eso fue notable, fue cómo usted observaba todo, la arquitectura, las pinturas, la forma en que la luz entraba por las ventanas. Usted no estaba deslumbrada con el lujo, estaba apreciando la belleza por sí misma. Catalina sonrió, sonrojándose ligeramente. Crecí rodeada de telas y diseños. Alteza, mi padre me enseñó a ver el mundo a través de formas, texturas, colores. Es como un lenguaje que aprendí antes incluso de hablar. Un lenguaje que pocos en la corte comprenden verdaderamente, comentó él. Y por favor, cuando estemos así, podría llamarme solo Rafael. Ella levantó los ojos del cuello que ajustaba, encontrando su mirada cálida. No sería apropiado, Hal. Rafael, todavía hay muchos ojos observándonos, muchas lenguas listas para criticar cualquier desliz. ¿Y desde cuándo lo apropiado nos define, Catalina?, preguntó él suavemente. Si siguiéramos solo lo que es apropiado, nunca habríamos bailado aquella noche, y yo continuaría viviendo en mi jaula dorada, sin jamás conocer a la persona extraordinaria que usted es. Tales momentos de intimidad se intercalaban con apariciones públicas cuidadosamente orquestadas. Un recital benéfico donde Catalina se sentó discretamente cerca de la familia imperial. Una visita al bosque de Chapultepec donde, por coincidencia, se encontraron y caminaron juntos, siempre acompañados por damas de compañía y oficiales a una distancia respetuosa.
Una velada literaria en la casa del barón de Montecristo, donde don Rafael leyó públicamente un poema de Manuel Acuña, sus ojos nunca dejando los de Catalina mientras recitaba versos sobre libertad y transformación. Gradualmente, la sociedad imperial comenzó a acostumbrarse a la idea del príncipe y la costurera. Claro, todavía había resistencia, especialmente entre las familias más tradicionalistas de la aristocracia y aquellos que habían alimentado esperanzas de alianzas matrimoniales ventajosas con la casa imperial. La más vocal de esas opositoras era, sin duda, Amelia de Villagrán, que no ocultaba su resentimiento y continuaba esparciendo insinuaciones maliciosas siempre que era posible. «La costurerita es lista, no cabe duda», comentó ella durante un baile en la residencia del embajador francés, lo suficientemente alto para que varias personas a su alrededor pudieran oírla. Usar aquel vestidito azul simple fue un golpe maestro. «Miren qué humilde y auténtica soy», fue lo que quiso decir, como si no supiéramos que todo no es más que un cálculo para capturar a un príncipe. El conde Gastón de Miraflores, que pasaba por allí en aquel momento, se detuvo abruptamente. «Señorita de Villagrán», dijo en voz clara y firme. «Y creo que la señorita fue la autora anónima de aquel desafortunado artículo en el periódico, ¿no es así?» Amelia palideció visiblemente. «No sé de qué habla Su Alteza». «¿No? Es curioso, porque el editor del periódico, cuando fue confrontado por el jefe de policía de la corte, se mostró bastante dispuesto a revelar la fuente de aquella pieza difamatoria. Pensé que quizás la señorita querría saber que su caligrafía es bastante distintiva». Y con una breve reverencia, el conde se alejó, dejando a Amelia en un estado cercano a la desesperación, rodeada por miradas acusadoras y susurros nada discretos. El incidente marcó el fin efectivo de la campaña de difamación contra Catalina. En las semanas siguientes, Amelia desapareció de los círculos sociales, enviada por su padre para una temporada de descanso en la hacienda familiar en el interior del estado. La ausencia de su principal detractora permitió que Catalina respirara más libremente y que el cortejo de don Rafael progresara a un ritmo más natural. En una tarde particularmente agradable de principios de primavera, casi 6 meses después del baile que había cambiado sus vidas, Catalina recibió una invitación inusitada. La princesa Isabel solicitaba su presencia para un paseo privado por los jardines del castillo de Chapultepec. «Sin mi hermano esta vez», decía el billete, escrito por la propia princesa. «Hay asuntos que solo mujeres pueden discutir adecuadamente». Intrigada y un poco aprensiva, Catalina aceptó la invitación. Al llegar al palacio, fue conducida directamente a los jardines privados, un área rara vez vista por visitantes comunes. La princesa la esperaba bajo la sombra de un enorme mango, sentada en un banco de piedra. Despidió a las damas de compañía con un gesto, invitando a Catalina a sentarse a su lado. «Gracias por venir, Catalina», dijo Isabel, usando deliberadamente solo su primer nombre. «Espero que no le importe la informalidad, pero después de todos estos meses, siento que ya somos casi amigas». Había una nota de incertidumbre en la voz de la princesa que tocó profundamente a Catalina. Isabel, como heredera presunta del trono y mujer de gran inteligencia y sensibilidad, rara vez tenía la oportunidad de formar amistades genuinas, libres de intereses políticos o sociales. «Sería un honor ser considerada su amiga, Alteza», respondió Catalina sinceramente. Isabel sonrió, visiblemente aliviada. «Entonces, como amiga, necesito hacerle una pregunta directa. ¿Usted ama a mi hermano?» La franqueza de la pregunta tomó a Catalina por sorpresa. Por un momento, se quedó sin palabras, sintiendo que el rostro le ardía. Yo tengo gran estima por Su Alteza», comenzó titubeante. Isabel negó con la cabeza. «No, Catalina, no me responda como la costurera hablando con la princesa. Responda como mujer, como persona. ¿Usted ama a Rafael, no como príncipe, sino como hombre?» Catalina respiró hondo, buscando coraje para una honestidad que rara vez se permitía, incluso en sus pensamientos más íntimos. «Sí», dijo finalmente, casi en un susurro. «Yo lo amo, de una forma que nunca imaginé ser posible amar a alguien, no por el título, no por lo que él puede ofrecerme,
sino por el hombre que él es, su bondad, su fuerza, su visión de un mundo más justo. Lágrimas inesperadas surgieron en sus ojos. Pero a veces me pregunto si ese amor no es egoísta, si no lo estoy perjudicando, impidiéndole cumplir su destino como heredero del trono. La princesa tomó sus manos entre las suyas. Mi querida, usted realmente no se da cuenta. Rafael está más vivo, más comprometido con su papel, más inspirado en sus responsabilidades desde que la conoció. Antes, él cumplía su deber por obligación. Ahora, él sirve con propósito. Isabel sonrió gentilmente. ¿Sabe lo que él me dijo la semana pasada? Que finalmente comprendió por qué nuestro padre dedica tanto tiempo a causas progresistas como la educación pública y el fin gradual de la esclavitud. Porque usted lo hizo ver el país no solo desde la perspectiva del palacio, sino también de las calles, de la gente común que trabaja y sueña y construye este país día tras día. Catalina sintió que el corazón se le expandía con aquellas palabras. La idea de que su perspectiva, su experiencia de vida, pudiera enriquecer la visión de don Rafael sobre el país que un día gobernaría, era algo que nunca había considerado. Mi padre está envejeciendo, Catalina, continuó Isabel, su tono más serio ahora. Un día, no muy distante, yo asumiré el trono, y después de mí, si no tenemos hijos, será Rafael. El país necesitará líderes que comprendan no solo la política europea y los salones diplomáticos, sino también el corazón de su propio pueblo. Ella apretó ligeramente las manos de Catalina. Una princesa o un príncipe que haya vivido solo entre muros dorados nunca podrá verdaderamente servir a la nación como ella merece. ¿Qué está diciendo, Alteza?, preguntó Catalina, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Estoy diciendo que mi hermano desea pedirle matrimonio, respondió Isabel directamente, y que tanto yo como mis padres daremos nuestra bendición a esta unión, no solo por su felicidad personal, que ciertamente nos importa, sino porque creemos que usted traerá algo precioso y necesario a nuestra familia y al futuro del país. Catalina quedó momentáneamente sin palabras, aturdida por la magnitud de lo que estaba oyendo. ¿Matrimonio?, logró decir finalmente. Pero, ¿y las alianzas políticas? Las princesas europeas, las expectativas de la corte. Hubo un tiempo en que esas cosas importaban más que la capacidad de un gobernante de comprender y amar su propio país, respondió Isabel. Pero el mundo está cambiando, Catalina. Mi padre lo percibe, así como yo y Gastón. Rafael será un hombre mejor y un príncipe mejor con usted a su lado que con cualquier princesa que conozca solo la vida dentro de palacios. Hizo una pausa, su rostro suavizándose en una sonrisa gentil. Además, entre nosotros, jamás vi a mi hermano tan feliz. Eso, por sí solo, ya valdría cualquier sacrificio político. El corazón de Catalina latía tan fuerte que ella temía que la princesa pudiera oírlo. No sé qué decir, Alteza. Todo esto parece un sueño del cual tengo miedo de despertar. Entonces no diga nada ahora, respondió Isabel. Piense, reflexione. Y cuando Rafael haga la pregunta, lo que sucederá muy pronto puedo garantizarle, responda con su corazón, no con sus dudas o miedos. Ella se levantó, indicando que el paseo continuaría. Ahora vamos a hablar de asuntos más ligeros. Gastón mencionó que usted está trabajando en un proyecto especial para la conmemoración de los 40 años de reinado de mi padre. Cuénteme más sobre eso. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Catalina, inspirada por la conversación con la princesa y por la perspectiva de un futuro que apenas se atrevía a imaginar, se sumergió en el proyecto más ambicioso de su carrera. Un conjunto de trajes ceremoniales para toda la familia imperial para usar en la celebración del aniversario de reinado del emperador don Fernando de Iturbide, que se llevaría a cabo dentro de un mes. La ocasión estaría marcada por un gran baile seguido de una recepción pública en los jardines del palacio, una oportunidad rara para el pueblo común interactuar directamente con la familia real. Para el emperador y el conde Gastón de Miraflores, Catalina creó uniformes que combinaban la tradición militar con toques de modernidad en los detalles y cortes. Para la emperatriz y la princesa, vestidos que honraban la herencia europea de la familia, pero incorporaban elementos típicamente mexicanos.
encajes hechos por artesanas del sur, bordados inspirados en la flora local, colores que evocaban las bellezas naturales del país. Para don Rafael, diseñó un uniforme que, aunque manteniendo todos los símbolos de su posición, poseía una elegancia más relajada, reflejando su personalidad menos formal. Y para sí misma, bueno, para esta ocasión especial, Catalina decidió revisitar el vestido azul que había usado en el baile de primavera, transformándolo en una creación enteramente nueva, pero que mantenía la esencia de sencillez elegante que había llamado la atención de don Rafael aquella noche fatídica. Mientras cosía, recordaba cada momento de los últimos meses, cada paso de la jornada improbable que la había llevado de costurera anónima a... ¿qué exactamente? ¿Futura princesa? La idea aún parecía absurda, como un cuento de hadas que no podría posiblemente suceder en la vida real. Y sin embargo, aquí estaba ella, creando ropa para la familia imperial y recibiendo la bendición de la heredera del trono para unirse al príncipe que amaba. En la víspera de la gran celebración, mientras daba los últimos puntos en su propio vestido, Catalina recibió una visita inesperada. Su padre entró en la sala de costura, cargando una pequeña caja de madera tallada que ella nunca había visto antes. «Esto era de tu madre», dijo él, colocando la caja sobre la mesa de trabajo. «Ella pidió que la guardara para cuando tú encontraras tu camino». Intrigada, Catalina abrió la caja. Dentro, reposando sobre terciopelo descolorido, estaba un delicado conjunto de joyas, un collar y aretes de zafiros rodeados por pequeñas perlas. No eran piezas ostentosas o caras, pero poseían una elegancia atemporal que le quitó el aliento. Eran de su madre, que las recibió de su madre antes, explicó Joaquín, la voz embargada por la emoción. Una tradición que se remonta a generaciones. Pensé que quizás combinaban con tu vestido azul. Catalina abrazó a su padre con fuerza, las palabras insuficientes para expresar su gratitud y amor. Aquella noche Catalina apenas durmió, alternando entre excitación y ansiedad por el día que vendría. Cuando finalmente la mañana llegó, ella se preparó con cuidado meticuloso, ayudada por Gertrudis, que lloraba de emoción en cada etapa. El vestido azul, ahora transformado con aplicaciones discretas de encaje plateado y un corte más sofisticado, caía perfectamente en su cuerpo. Las joyas de su madre complementaban el conjunto, trayendo una conexión con su pasado y sus raíces que Catalina consideraba esencial, especialmente en este momento de transformación. La carroza imperial llegó puntualmente para buscarla, una señal de respeto que no pasó desapercibida por los vecinos que se reunieron en las ventanas y puertas para verla partir. Su padre, vestido con su mejor traje, también iría a la celebración como invitado especial de la familia imperial, aunque en una carroza separada que llegaría más tarde. Al entrar en el palacio, Catalina fue conducida a una pequeña antesala donde la familia imperial se reuniría antes de entrar en el salón principal. Su corazón parecía a punto de saltar del pecho cuando las puertas se abrieron y ella vio a don Rafael, majestuoso en su uniforme, conversando con su hermana. Al verla, él se detuvo a mitad de la frase, sus ojos iluminándose de una forma que hizo a Catalina sentirse la mujer más hermosa del mundo. «Catalina», dijo él, acercándose para besarle la mano con reverencia. «Usted está deslumbrante». «Gracias, Alteza», respondió ella, consciente de las miradas benevolentes de la emperatriz y la princesa. El uniforme de su Alteza también quedó perfectamente ajustado, si me permite la observación profesional. Don Rafael rió, aquella risa sincera que ella había aprendido a adorar, siempre la costurera dedicada. Incluso en un momento como este, antes de que pudieran continuar la conversación, el emperador entró en la sala, imponente en su uniforme de gala. Todos hicieron reverencias formales, incluyendo Catalina, que aún se sentía un poco fuera de lugar en aquel ambiente de realeza, a pesar de los meses de convivencia. Catalina saludó el emperador don Fernando de Iturbide con una sonrisa cálida. Debo decir que su visión para nuestros trajes ceremoniales excedió todas las expectativas. Estamos todos espléndidos, gracias a su talento. Es muy amable, Majestad, respondió ella, profundamente conmovida por el elogio sincero.
Fue un honor inmenso crear piezas que representan no solo la tradición de la corona, sino también la esencia del país que Su Majestad tanto ama. El emperador asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Bien, creo que es hora de presentarnos a los invitados. Pero antes, hizo un gesto a don Rafael, quien dio un paso al frente, su expresión súbitamente solemne. Hay algo que mi hijo le gustaría decir. El corazón de Catalina se aceleró. ¿Era ahora? Aquí, delante de toda la familia imperial. Don Rafael tomó sus manos entre las suyas, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que hacía que el resto del mundo desapareciera. «Catalina», comenzó él, la voz firme a pesar de la emoción evidente. «Cuando nos conocimos en aquel baile, algo cambió en mí, como si una puerta que yo ni sabía que estaba cerrada de repente se abriera, revelando un mundo de posibilidades que nunca imaginé». Hizo una pausa, respirando hondo. En los meses transcurridos desde entonces, conocí no solo a la talentosa costurera que todos admiran, sino a la mujer de coraje, inteligencia y bondad que usted es. La mujer que ve belleza donde otros ven solo lo común, que enfrenta adversidades con dignidad, que me hace querer ser no solo un príncipe mejor, sino un hombre mejor. Catalina sentía lágrimas en los ojos, pero no se atrevía a moverse para secarlas, temiendo romper el encanto de aquel momento. Sé que el camino que propongo no será fácil. Habrá obstáculos, resistencia, momentos de duda, pero si hay algo que aprendí de usted, es que la verdadera nobleza no viene de títulos o cuna, sino de cómo elegimos enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Entonces, para absoluto asombro de Catalina, don Rafael se arrodilló delante de ella, aún sosteniendo sus manos. «María Catalina Vázquez, me daría el honor de convertirse en mi esposa, mi compañera de vida, mi princesa no por título, sino por todo lo que usted es». El tiempo pareció congelarse. Catalina estaba vagamente consciente de las miradas emocionadas de la familia imperial, de la sonrisa alentadora de la princesa Isabel, pero todo lo que realmente veía eran los ojos de Rafael, sinceros, vulnerables, llenos de amor. Y en aquel momento, todas las dudas, todos los miedos sobre no ser suficiente, sobre no pertenecer a aquel mundo, simplemente se disolvieron. «Sí», respondió ella, la voz más firme de lo que esperaba. «Sí, Rafael, acepto ser su esposa. No porque usted es príncipe, sino porque usted es el hombre que mi corazón eligió amar». La sonrisa que iluminó el rostro de él valía más que todas las joyas del imperio. Levantándose, Rafael sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo de zafiro rodeado por pequeños diamantes, en la misma tonalidad azul de su vestido, aquella primera noche. «Este anillo», explicó él, mientras lo colocaba en su dedo, «perteneció a mi abuela, que lo trajo de Europa cuando la familia real vino al país. La tradición dice que debe ser usado por alguien que traiga renovación y esperanza para la corona». La emperatriz se acercó, los ojos brillantes de emoción contenida. «Y no podríamos pensar en nadie más adecuada para portarlo, mi querida». Abrazos, felicitaciones y lágrimas de alegría se sucedieron. Incluso el emperador, generalmente reservado en sus demostraciones de afecto, abrazó a Catalina calurosamente, llamándola hija, por primera vez. Cuando el momento inicial de celebración íntima pasó, el emperador consultó su reloj de bolsillo. «Creo que nuestros invitados ya han esperado suficiente tiempo. ¿Vamos?». Mientras se dirigían a la entrada del gran salón, Rafael tomó el brazo de Catalina, haciéndola disminuir el paso para quedarse un poco atrás de los otros. «Hay algo más que quiero decirle antes de que entremos», susurró él. «¿Qué?», preguntó ella, intrigada por el tono serio en su voz. «Nuestro compromiso no será el único anuncio hoy. Mi padre va a proclamar públicamente su apoyo a un proyecto de ley por la abolición completa e inmediata de la esclavitud en el país». Catalina abrió los ojos. La princesa Isabel era conocida por sus posiciones abolicionistas, pero el emperador siempre había adoptado un enfoque más gradualista, temiendo la resistencia de los grandes terratenientes. «Esto es revolucionario», murmuró ella. Rafael asintió, los ojos brillando. «Y usted ayudó a inspirarlo, ¿no sabía? Sus comentarios sobre dignidad y trabajo,
sus historias sobre las costureras libres que están aprendiendo el oficio en nuestra escuela, todo eso resonó profundamente en él. Él apretó suavemente su mano. «Ve por qué la amo tanto, Catalina. Usted no solo cambió mi vida, está ayudando a cambiar nuestro país». Antes de que ella pudiera responder, las puertas del gran salón se abrieron y el maestro de ceremonias anunció la entrada de la familia imperial. De brazos dados, Catalina y Rafael caminaron hacia la luz, enfrentando juntos las miradas curiosas, las expresiones de sorpresa, las sonrisas de aprobación y, sí, algunas muecas de desaprobación también. Pero nada de eso importaba ahora. Habían encontrado algo raro y precioso, un amor que trascendía barreras sociales, que los hacía mejores personas, que podría, quizás, ayudar a construir un país mejor. Cuando el emperador hizo el anuncio formal del compromiso, un murmullo recorrió el salón, seguido por aplausos que comenzaron tímidos, pero pronto se volvieron entusiastas. Catalina vio a su padre en la primera fila de invitados, lágrimas de orgullo escurriendo libremente por su rostro. A su lado, para su sorpresa, estaba la baronesa de Taxco, aparentemente reconciliada con la nueva realidad y determinada a reclamar algún crédito por el romance del siglo VI, como ya lo llamaban. Más tarde aquella noche, cuando las ceremonias formales terminaron y los invitados se dispersaron por los jardines iluminados por faroles de colores, Catalina y Rafael encontraron un momento de privacidad en un pequeño balcón apartado del bullicio principal. «¿Está arrepentida?», preguntó él, medio bromeando, medio serio. «De aceptar casarse conmigo, quiero decir». Catalina sonrió, tocando el anillo en su dedo con reverencia. «Ni por un segundo. Estoy asustada, sí, maravillada, ciertamente. Pero arrepentida, jamás». Ella miró el cielo estrellado, respirando el perfume de las flores del jardín. «¿Sabe lo que más me emociona? No es el título, ni los privilegios, ni siquiera la idea de un día ser parte de la familia que gobierna este país». «¿Qué es, entonces?», preguntó él, genuinamente curioso. «Es la oportunidad de hacer una diferencia», respondió ella simplemente. «De usar esta posición inesperada para ayudar a otras jóvenes como yo, que tienen talento y sueños, pero no tienen oportunidades. Demostrar que el valor de una persona no está en su nacimiento o título, sino en lo que ella elige hacer con las habilidades que Dios le dio». Rafael la atrajo hacia sí, sujetándola por la cintura mientras admiraba su rostro a la suave luz de los faroles. «Usted ya está haciendo una diferencia, mi amor, y seguirá haciéndola con o sin corona. Es quien usted es». Y entonces, bajo las estrellas de una noche perfecta de primavera, el príncipe y la costurera sellaron su compromiso con un beso, no el primero que compartían, pero el primero como prometidos oficiales, el primero de muchos que marcarían una unión que, años más tarde, sería recordada no como un cuento de hadas, sino como un momento de transformación en la historia del imperio. Catalina jamás se olvidaría de aquel momento, ni del vestido azul simple que había cambiado su vida, el vestido que guardaría para siempre en un baúl especial, como recuerdo de que a veces es en los momentos más improbables que nuestro destino se revela, y que un hilo de coraje, cuando tejido con amor y dignidad, puede realmente cambiar la historia de una vida, o incluso de una nación. Queridos radioescuchas, esperamos que la historia de Catalina y don Rafael haya tocado sus corazones. Así como el vestido azul transformó el destino de nuestra protagonista, nuestras historias pueden transformar sus momentos de descanso en experiencias emocionantes. Para más narrativas cautivadoras como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial que encontrará haciendo clic a la izquierda de su pantalla. Si este viaje por el imperio despertó emociones en usted, no olvide suscribirse a nuestro canal, dejar su me gusta y compartir con quien también ama una buena historia de amor que desafía convenciones. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la riqueza de la vida y de los sentimientos humanos. Cuéntenos en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más le emocionó en esta historia? Estamos ansiosos por leer sus impresiones.